Mi esposa insistió en que me disculpara con su mejor amigo por haberlo molestado. Acepté. Fui a su casa y, delante de su esposa, le dije, antes de revelar todo lo que me pasó, consigue tu copia del audiolibro Historias de infidelidad brutales que impactaron al mundo. Es crudo, real y 10 veces más salvaje que lo que escuchas ahora mismo. Enlace en el comentario fijado. Me llamo Marcus Ale y necesito contarte sobre el triángulo amoroso más desquiciado del que he sido parte. Excepto que en lugar de 2 hombres peleándose por una mujer, son 2 hombres casados accidentalmente con la misma mujer, y uno de ellos, técnicamente, está casado con otra persona. Sí, asimilar ese desastre mientras te explico cómo me convertí en el tercero en discordia en mi propio maldito matrimonio. Esto es lo que nadie te dice sobre casarse. A veces tu esposa trae problemas. No me refiero a traumas emocionales, ni a préstamos estudiantiles, ni a un miedo irracional a las aves. Hablo de un ser humano completo que aparentemente firmó un contrato de por vida para involucrarse en cada aspecto de su relación. Les presento a Trevor Banks, el mejor amigo de mi esposa Lauren y el copiloto no oficial de nuestro matrimonio. Por alguna razón, nunca se enteró de que una pareja debe ser solo de 2 personas. Cuando Lauren y yo empezamos a salir, mencionaba a Trevor constantemente. Cada tercera frase decía, Trevor piensa, Trevor dice, o, Trevor y yo solíamos. Pensé que era normal, ¿sabes? Todos tenemos un amigo incondicional de la universidad con el que seguimos siendo muy unidos. Yo tenía a mi amigo Jake, a quien conocía desde que robábamos galletas de la cafetería en tercero, así que lo entendí. Los mejores amigos son importantes. No me intimidé. Estaba actuando como el novio tranquilo y seguro que no se pone celoso porque es emocionalmente maduro y, definitivamente no le preocupa un tipo desconocido que su novia menciona a cada rato. Alerta de spoiler, debería haberme preocupado. La primera gran señal de alerta apareció unos 3 meses después de empezar nuestra relación, cuando Lauren y yo planeábamos un viaje de fin de semana a la montaña. Me refiero a una escapada romántica, senderismo, observación de estrellas, quizás algunas fogatas, todo lo necesario. Había reservado una cabaña increíble con jacuzzi y todo. Entonces Lauren dice, con total naturalidad, como si preguntara por el tiempo, ¿invitamos a Trevor y Clara? Clara era la esposa de Trevor, a quien conocí solo una vez en una barbacoa, donde se pasó la mayor parte del tiempo con cara de alguien que se había equivocado de fiesta sin querer y era demasiado educada para irse. Le dije, cariño, pensé que éramos solo nosotros, y me miró con esa mirada, ya sabes, esa que dice que estoy siendo irrazonable por querer pasar tiempo a solas con mi novia. Dijo que Trevor estaba pasando por un mal momento en el trabajo y que le vendría muy bien un descanso, y además, que sería divertido tener a otra pareja allí. Sin darme cuenta, nuestro fin de semana romántico se había convertido en una cita doble a la que nunca accedí. Esa debería haber sido mi salida inmediata. Pero aquí está el truco, ya estaba enamorado de ella. Lauren tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras el centro de su universo, al menos cuando Trevor no estaba. Se reía de mis chistes. Escuchaba mis historias sobre compañeros de trabajo molestos. Me hizo sentir que me veían. Así que ignoré el elefante con forma de Trevor en la habitación y me convencí de que estaba bien. Muchas parejas salen con otras parejas. Era normal. Estaba siendo dramático. Excepto que no eran solo citas dobles ocasionales. Trevor estaba en todas partes. Y quiero decir en todas partes. Le escribí a Lauren a las 10 de la noche preguntándole si había visto algún documental en Netflix. Había llamado durante nuestras cenas porque necesitaba su opinión sobre qué coche comprar. Cuando conseguimos un perro, un cachorrito de Golden Retriever tan travieso con el que llevaba años soñando, Lauren insistió en que llamáramos por FaceTime a Trevor para que nos ayudara a elegir un nombre. Al final le pusimos Biscuit porque a Trevor le pareció clásico y simpático. Quería ponerle un nombre genial como Maverick o Zeus, pero al parecer el voto de Trevor contó más que el mío. Sin embargo, lo de la compra fue lo que realmente me enganchó. Hablamos de verduras y papel higiénico. ¿Gente? Cosas domésticas básicas. Pero Lauren le enviaba fotos a Trevor desde el pasillo de cereales, diciendo, ¿deberíamos probar esta nueva granola? A Trevor le encanta la granola.
O lo llamaba desde Costco para preguntarle si creía que necesitábamos el paquete de toallas de papel tamaño industrial. Yo estaba allí de pie, sosteniendo el carrito como una mula de carga, mientras mi esposa consultaba a su verdadero esposo sobre las compras para el hogar. Y Lauren hablaba de Trevor como si fuera una criatura mítica que no podía hacer nada malo. Según ella, Trevor era brillante. Con una inteligencia de genio. Era amable, considerado, exitoso y divertidísimo. Básicamente una combinación de Einstein, el Capitán América y quien quiera que ganara el Premio Nobel de la Paz ese año. Todas las historias sobre él terminaban con ¿no es increíble? O simplemente es tan perspicaz. Mientras tanto, cuando lograba algo en el trabajo o arreglaba el grifo que goteaba del que se había estado quejando durante semanas, me distraía con un «qué bien, cariño», mientras ella revisaba su teléfono, probablemente enviando mensajes a Trevor. Lo peor fue que empecé a fijarme más en Clara. La esposa legal de Trevor. Cada vez que quedábamos juntos, lo cual era constante, por cierto, porque al parecer ahora éramos un paquete, Clara se sentaba allí con una expresión que solo puedo describir como resignada tristeza. Como alguien que había aceptado su destino, pero no estaba contento con él. Sonreía cortésmente cuando Trevor hablaba, no en los momentos apropiados. Pero su mirada tenía una expresión vidriosa, como si se hubiera desconectado mentalmente hace años y simplemente estuviera siguiendo el ritmo. A veces la pillaba mirando fijamente su copa de vino como si contuviera las respuestas a preguntas que, por el cansancio, ya no podía hacer. Sentía lástima por Clara, sinceramente. Allí estábamos, ambos casados con personas que parecían más interesadas la una en la otra que en nosotros. Al menos estaba empezando a darme cuenta de la realidad de mi situación. Clara parecía haber vivido en un extraño purgatorio de amistades durante tanto tiempo que había olvidado cómo se suponía que debía sentirse un matrimonio de verdad. El momento en que realmente comprendí lo jodido que estaba llegó aproximadamente un año después de casarme con Lauren. Estábamos en nuestro apartamento, ya sabes, donde vivimos mi esposa y yo como matrimonio, y comenté que quizás podríamos hacer un viaje de fin de semana, solos. Lauren se emocionó y enseguida dijo, deberíamos ver si Trevor y Clara quieren venir. Trevor conoce un lugar increíble en Vermont. Y justo entonces, al ver su rostro iluminarse ante la perspectiva de incluir a Trevor en otro aspecto de nuestras vidas, lo entendí como un camión. Yo no era el compañero de Lauren. Era el otro. El suplente. El marido conveniente que estaba ahí para compartir la renta y brindarle compañía cuando su alma gemela no estaba disponible. Trevor estaba en nuestros mensajes, nuestras vacaciones, nuestras listas de la compra, el nombre de nuestro perro, nuestro todo. De alguna manera, se había infiltrado en cada rincón de mi matrimonio, y yo simplemente lo había dejado pasar. Solía pensar que Trevor era simplemente una molestia inofensiva, como un mosquito en una barbacoa o ese compañero de trabajo que habla demasiado alto por teléfono. Irritante, pero manejable. Pero sentado en mi sala, viendo a mi esposa planificar nuestra vida según los horarios y preferencias de otro hombre, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No solo me había casado con Lauren. Me había casado con la extraña situación de codependencia que tenía con Trevor Banks. Y en algún punto del camino, sin siquiera darme cuenta, me convertí en la tercera rueda de mi propio maldito matrimonio. El verano pasado, alrededor de junio o julio, cuando el calor era tan intenso que te hacía cuestionar por qué los humanos decidían vivir en lugares húmedos, a Lauren se le ocurrió lo que ella llamó una idea brillante. Esas dos palabras que salieron de su boca nunca fueron buena señal. Como cuando tu jefe te pregunta, ¿podemos hablar? O cuando tu dentista se queda en silencio durante una limpieza. Pero todavía estaba en la fase de intentar que este matrimonio funcionara, así que sonreí y le pregunté qué tenía en mente. Trevor y tú deberían pasar un rato juntos, dijo, como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Solo ustedes dos. Una noche de chicos. Casi me atraganto con el café. ¿Una noche de chicos? ¿Con Trevor? Sí. Se estaba emocionando, haciendo eso de saltar de puntillas como un niño proponiendo un viaje a Disneylandia. Nunca se han unido de verdad en persona. Creo que si pasaran un buen rato juntos sin Clara ni yo, se darían cuenta de lo mucho que tienen en común. Lo que quería decir, Lauren,
Es que lo único que Trevor y yo tenemos en común es que ambos estamos inexplicablemente involucrados contigo. Y solo uno de nosotros firmó los documentos legales para ese privilegio. Lo que dije fue, claro, suena genial. Porque eso es lo que se hace cuando se está casado, ¿no? Se cede. Se hacen cosas que hacen feliz a la pareja, incluso cuando suenan tan atractivas como una endodoncia realizada por un dentista que aprendió sus habilidades en vídeos de YouTube. Estaba siendo un buen esposo. Un jugador de equipo. Un completo tonto. Lauren lo montó todo como si estuviera organizando una cumbre de paz entre naciones rivales. Eligió el bar, una cervecería de moda en el centro que servía cervezas IPA con nombres como Happy Ending y Bitter X. Me envió por mensaje una lista de temas de conversación que debía mencionar, que incluían el trabajo de Trevor en relaciones públicas, su opinión sobre la nueva película de Marvel y su opinión sobre los coches eléctricos. Fue como tener que hacerme una tarea por una amistad que no quería. La noche llegó más rápido de lo que me hubiera gustado. Me encontré con Trevor en la cervecería a las 7, y él ya estaba allí, sentado en la barra con pantalones caqui y un polo que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Me saludó al verme. Un gran saludo entusiasta, como si fuéramos viejos amigos que se reencontraban tras años separados. No dos chicos obligados a estar cerca por una mujer que no entendía de límites. Marcus. Mi hombre. Me dio una palmada en el hombro tan fuerte que me dejó un moretón. Lauren me dijo que finalmente accediste a esto. Tardaste bastante. Forcé una risa y me senté a su lado. Sí, bueno, ya sabes cómo es. Estoy ocupado con el trabajo y demás. Cuéntamelo, dijo Trevor, señalándole al camarero. Últimamente estoy muy ocupado. Estoy manejando 3 cuentas importantes ahora mismo, y mi jefe no para de darme más. Es como si pensaran que soy un superhombre o algo así. El camarero se acercó y Trevor pidió una cerveza artesanal con un nombre que olvidé al instante. Pedí una cerveza rubia normal porque no soy pretencioso con el alcohol. La cerveza es cerveza, y mientras te ponga a tono, ¿a quién le importa si fue añejada en barricas de roble bendecidas por monjes en Bélgica? La cuestión con las situaciones sociales forzadas es que son terriblemente incómodas durante los primeros 30 minutos hasta que el alcohol lo calma todo. Trevor y yo charlamos superficialmente sobre trabajo, deportes, el tiempo y los grandes éxitos de la conversación masculina cuando no se conocen. Me contó de su trabajo en relaciones públicas, que al parecer implicaba gestionar mucho las expectativas de los clientes y crear sinergias con las narrativas de marca, lo que estoy bastante seguro de que era una forma elegante de mentir profesionalmente. Para la tercera ronda, que sí, pagué yo, porque al parecer Trevor había olvidado convenientemente la cartera en el coche y el aparcamiento estaba muy lejos. La cosa empezó a ponerse más relajada. Trevor estaba sonrojado, con la mirada un poco vidriosa, y se acercaba a mi espacio personal como si estuviéramos conspirando. ¿Te puedo decir algo, Marcus? Su aliento olía a lúpulo y malas decisiones. Claro, hombre. Tomé un sorbo de cerveza, preparándome para el momento de conexión que Lauren probablemente le había inculcado. Trevor miró a su alrededor como si estuviera a punto de revelar información clasificada, y luego se acercó. ¿Alguna vez te aburres de la lealtad? Parpadeé. ¿Qué? Se rió, con esa risa nerviosa y extraña que no correspondía con la seriedad de la pregunta. Como si fuera leal. A una persona. ¿Alguna vez te cansas? Esta no era la conversación que esperaba. Pensé que hablaríamos de fútbol, nos quejaríamos de nuestros trabajos o conectaríamos por cualquier cosa normal. En cambio, Trevor me estaba haciendo una pregunta filosófica rara que parecía sacada de un tipo en crisis de la mediana edad a los 35. Supongo que todos tenemos momentos de frustración. Dije con cuidado, intentando entender a dónde iba esto. ¿Cierto? Trevor golpeó la barra como si acabara de validar su existencia. Exactamente. Todos se frustran. A veces, todo el mundo quiere algo diferente. Dio un buen trago a su cerveza y la dejó con tanta fuerza que se derramó un poco. Así que, bueno, no se lo digas a nadie, ¿vale? A Lauren menos. No era clara. Nadie.
Mis alarmas internas sonaban tan fuerte que me sorprende que Trevor no las oyera. Bueno, estoy saliendo con alguien. Lo dijo de forma casual, como si me estuviera contando que había probado un restaurante nuevo. Del trabajo. Se llama Jessica. Trabaja en nuestra agencia de relaciones públicas y se encarga de las cuentas de tecnología. Llevamos unos 6 meses en contacto. Me quedé allí paralizado, con la cerveza a medio camino de la boca, procesando lo que acababa de oír. Trevor Banks, el hombre del que mi esposa hablaba como si fuera incapaz de un fracaso moral, confesaba con naturalidad haber engañado a su esposa. A Clara, quien ya parecía muerta por dentro casi todos los días. Nos encontramos en un hotel del centro. Trevor continuó, aparentemente interpretando mi silencio como un estímulo. ¿El Marriott de la Quinta Avenida? Creé una cuenta de correo electrónico temporal para reservar habitaciones. Clara no lo sabe. Jessica está soltera, así que no es complicado para ella. Pero, hombre, mantenerlo en secreto es agotador. Se rió de nuevo, con el mismo tono nervioso. Pero valió la pena. Es increíble. Mucho más emocionante que... Se detuvo, pero ambos sabíamos lo que iba a decir. Seguía mirándolo fijamente, con una expresión de sorpresa y asco que intentaba disimular desesperadamente. ¿Este era el tipo que Lauren creía perfecto? ¿Aquel al que consultaba sobre cada decisión importante de su vida? El Capitán América engañaba a su esposa en una cadena hotelera de gama media con un correo electrónico desechable, como si saliera en una película de espías. ¿Por qué me cuentas esto? Por fin lo conseguí. Trevor se encogió de hombros y tomó otro trago. No sé, tío, pensé que lo entenderías. Tú también estás casado. ¿Entiendes cómo es, la misma persona, la misma rutina, día tras día? A veces necesitas algo diferente para sentirte vivo, ¿sabes? No, no lo sabía. Lo que sí sabía era que estaba sentado junto a un completo canalla que se creía almas gemelas porque ambos habíamos cometido el error de involucrarnos con gente del mismo grupo de amigos. Lo que sí sabía era que Clara se merecía algo mucho mejor. Lo que sabía era que ahora tenía información que podía arruinar muchas vidas y no tenía ni idea de qué hacer con ella. ¿Verdad?, dije, asintiendo como uno de esos perritos cabezones que la gente pone en las ventanillas del coche. Asentía y sonreía como quien ha hecho clic en el enlace equivocado sin querer y ahora está viendo algo que, definitivamente no quiere ver, pero no sabe cómo cerrar el navegador. Trevor siguió hablando, dándome detalles que no pedí en absoluto. ¿Qué hoteles tenían mejores programas de fidelización? Cómo borraba los mensajes al instante, todo su sistema para borrar sus huellas. Pensó que me impresionaría. De verdad creía que estaba compartiendo charlas de hombres con alguien que apreciaría su astucia y su habilidad para manejar a 2 mujeres a la vez. Yo solo asentía, a veces diciendo, «Guau», «Oh, qué locura», mientras gritaba por dentro. Pagamos la cuenta sobre las 11. De nuevo, pagué yo, porque la cartera de Trevor seguía en el coche, y cada uno se fue a trompicones. Llegué a casa y encontré a Lauren esperándome despierta, ansiosa por saber cómo había ido la sesión de conexión. Le dije que estaba bien, que Trevor era un chico genial, que teníamos mucho en común. Sonrió radiante como si le acabara de decir que me había ganado la lotería. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8. Era Trevor, y parecía un muerto recalentado. Marcus, oye, sobre lo de anoche. Su voz estaba ronca, presa del pánico. Estaba muy borracho. Dije algunas cosas que no debía haber dicho. Sí, lo hiciste. Necesito que me prometas que no se lo dirás a nadie. Ni a Lauren, y mucho menos a Clara. Por favor, tío, lo arruinaría todo. Me senté en la cama, con Lauren aún durmiendo a mi lado, y pensé en ello. Podría decírselo a Clara ahora mismo. Podría arruinarle la vida a Trevor, exponerlo como el impostor que era. Pero algo me detuvo. Quizás fue su forma patética de sonar. Quizás fue porque no estaba preparado para la lluvia radiactiva que vendría después. O quizás, incluso entonces, una parte de mí sabía que este secreto era valioso. Que algún día, de alguna manera, esta información podría ser útil. Está bien, dije. No se lo diré a nadie. Trevor exhaló como si le hubiera salvado la vida.
Gracias. Muchas gracias. Te debo una. Colgó, y me quedé allí tumbada, mirando al techo, con una granada en la mano, sin seguro, preguntándome cuándo tendría que lanzarla. Aquí va una curiosidad sobre el matrimonio, nadie lo dice en los votos. Con el tiempo, tendrás que poner límites con quienes creen que tu espacio personal es propiedad común. Y si tienes la mala suerte de casarte con alguien como Lauren, esos límites se tratarán como si acabaras de sugerir quemar un orfanato. Empezó una mañana cualquiera de martes de septiembre. Acababa de volver del gimnasio. Una de las pocas actividades que hice sola sin que Lauren intentara convertirla en una actividad grupal. Y tenía muchas ganas de darme una ducha caliente antes de tener que conectarme al trabajo. Me refiero a esa ducha sagrada después de entrenar, donde te sumerges bajo el agua y contemplas la vida mientras tus músculos dejan de gritarte por hacer burpees. Es una experiencia religiosa, ¿vale? Yo no pongo las reglas. Me desvestí, calenté el agua a esa temperatura perfecta, casi demasiado caliente, pero no del todo, y me metí. Llevaba unos 3 minutos lavándome el pelo con champú, con los ojos cerrados, completamente vulnerable, cuando oí que se abría la puerta del apartamento. Lo primero que pensé fue que Lauren había llegado temprano de su reunión matutina. No fue gran cosa. Seguí lavándome el pelo, haciendo eso de masajearse el cuero cabelludo porque, según un artículo, promueve el crecimiento del cabello y previene la calvicie. Aunque estoy bastante segura de que mi línea de nacimiento del cabello está determinada por la genética y el despecho. Entonces oí una voz masculina que gritaba, ¿hay alguien en casa? Trevor. Trevor Banks acababa de entrar en mi apartamento mientras yo estaba desnudo y enjabonado en la ducha. Me quedé paralizado como un ciervo ante los faros de un coche, solo que más mojado y mucho más expuesto. La ducha tiene una puerta de cristal. Una de esas modernas y elegantes que Lauren insistió en que instaláramos porque amplía el espacio, lo que significaba cero privacidad. Yo estaba prácticamente en una caja transparente, y Trevor estaba en algún lugar de mi apartamento, probablemente sirviéndose mi café o juzgando mi elección de cojines del sofá. ¿Marcus? ¿Me oyes? Su voz se acercaba. Estoy en la ducha. Grité, intentando desesperadamente enjuagarme el champú del pelo mientras intentaba encontrar la manera de preservar lo que me quedaba de dignidad. Ay, lo siento, tío, pero no se fue. Lo oí en el pasillo, justo afuera del baño. Lauren me pidió que le llevara su portátil. Lo dejó aquí. Dijo que no le importaría. Claro que sí. Claro que Lauren había enviado a su fiel compañero a invadir nuestra casa sin molestarse en decírmelo a mí. La persona que de verdad vivía aquí, pagaba la mitad del alquiler y ahora estaba desnuda y vulnerable. ¿Puedes esperar en la sala?, grité por encima del agua. Sí, no hay problema. Me quedé allí, bajo el chorro, con mi ducha tranquila completamente arruinada, sintiéndome violada de una manera difícil de describir. No fue como si alguien hubiera entrado por accidente. Fue una invasión premeditada. Trevor tenía una llave de repuesto de nuestro apartamento. Nuestro apartamento, el lugar donde dormía, comía, andaba en ropa interior, tenía conversaciones privadas y, al parecer, ni siquiera podía ducharme sin arriesgarme a tener público. Cuando por fin salí y me envolví en una toalla, encontré a Trevor sentado en nuestro sofá, revisando su teléfono, con la laptop de Lauren ya bajo el brazo. Levantó la vista cuando entré, con el pelo aún goteando, y tuvo el descaro de sonreír. Lo siento, amigo. Lauren dijo que seguirías en el gimnasio. Amigo. Me llamó amigo mientras estaba sentado en mi sala después de casi pillarme completamente desnudo. Trevor, dije, intentando mantener la voz tranquila y mesurada como un negociador de rehenes. Quizás la próxima vez podrías escribir primero. Antes de usar la tecla, su rostro cambió, con una pequeña microexpresión de ofensa, como si acabara de criticar la comida de su madre. Ah, sí, claro. No pensé que fuera para tanto. Es solo que esta es mi casa, ¿sabes? Agradecería que me avisaras, ¿no? Totalmente. Pero su tono había cambiado. Se levantó, agarrando la laptop como un escudo. Le diré a Lauren que le mandaste saludos. Se rió, y yo me quedé allí, en mi toalla, con el agua acumulándose a mis pies,
preguntándome cómo mi vida se había convertido en una comedia sin la grabación de risas ni la parte donde las cosas se resuelven en 30 minutos. Debería haber sabido que ese no sería el final. Esa noche, Lauren llegó a casa con la energía de una abogada a la que le acaban de entregar un caso fácil. Ni siquiera me saludó, simplemente entró, dejó su bolso y se giró hacia mí con los brazos cruzados. Así que te oí avergonzar a Trevor hoy. Levanté la vista de mi portátil, donde había estado respondiendo correos. Lo avergoncé. Dijo que lo hiciste sentir incómodo. En nuestra casa, una casa donde siempre ha sido bienvenido, lo dijo como si hubiera cometido un crimen de guerra. Lauren entró mientras me duchaba. Solo le pedí que la próxima vez me escribiera primero. Me estaba haciendo un favor. Necesitaba mi laptop para una presentación a un cliente. Él se desvivió por ayudarme, y tú lo hiciste sentir como un criminal. Fue increíble. En realidad, no, era completamente creíble, lo cual era peor. No lo hice sentir como un criminal. Le pedí cortesía básica. Eso es normal. Lo normal es confiar en tus amigos. Trevor tiene una llave para emergencias. Él siempre ha apoyado nuestra relación, y así es como se le trata. Sentí que me subía la presión. Él siempre ha apoyado nuestra relación. Lauren, él está interesado en nuestra relación. Ese es el problema. No seas dramática. Sacó su teléfono y supe lo que venía. Le estaba enviando un mensaje a Trevor. Probablemente algo como, Marcus se está portando mal. Lo estoy llevando. Con un emoji de tristeza. Porque Dios no permita que Trevor pase 5 minutos sin conocer los detalles íntimos de nuestro matrimonio. Lo que no esperaba era que Lauren invitara a Trevor esa misma noche para lo que ella llamó una conversación para aclarar las cosas. Lo que realmente ocurrió fue una intervención a fondo donde yo era el acusado. Y mi delito fue tener límites básicos. Se sentaron en el sofá, mi sofá, en mi apartamento, mientras yo estaba sentada en el sillón frente a ellos como si me estuvieran entrevistando para un trabajo al que no me había postulado. Trevor tenía una expresión de cachorro herido, y Lauren parecía una madre decepcionada a punto de explicar por qué mi comportamiento en el supermercado era inaceptable. Marcus, empezó Lauren, con la voz llena de esa paciencia condescendiente que la gente usa cuando cree que está siendo madura. Trevor y yo hemos estado hablando, y creemos que podrías estar lidiando con algunos problemas de inseguridad. ¿Problemas de inseguridad? Me sentía insegura porque no quería visitas inesperadas estando desnuda. No soy insegura. Solo quiero privacidad en mi propia casa. Trevor se inclinó hacia adelante, imitando a un amigo preocupado. Lo entiendo, amigo. Cambiar es difícil. Lauren y yo llevamos años siendo muy unidas, y a veces, cuando alguien nuevo entra en escena, puede resultar amenazante. Alguien nuevo. Yo era esa persona nueva en mi propio matrimonio. No me siento amenazada, dije lentamente. Pido respeto básico. Pero eso es todo, intervino Lauren. No le estás mostrando respeto a Trevor. Él te ha dado una cálida bienvenida, y tú lo estás ignorando. Esto continuó durante 45 minutos. ¿45 minutos de ellos? Acompañándome con lenguaje terapéutico y observaciones pasivo-agresivas sobre mi carácter. Mencionaron momentos en los que había sido fría con Trevor en cenas. Momentos en los que había decidido hacer cosas sin incluirlo. Mi incapacidad general para apreciar su presencia constante en nuestras vidas. Al final, estaba agotada. Discutir con Lauren era como jugar al ajedrez con alguien que cambiaba las reglas constantemente. Cada punto que planteé se tergiversó para demostrar mis celos, mi inseguridad o mi incapacidad para manejar amistades adultas maduras. Finalmente, Lauren asestó el golpe de gracia. Creo que le debes una disculpa a Trevor. Uno de verdad. En su casa. Delante de Clara, para que sepa que vas en serio y quieres arreglar esto y restaurar la armonía. La miré fijamente. Luego a Trevor, quien asentía como si fuera una petición completamente razonable. Querían que fuera a casa de Trevor y le pidiera disculpas. Delante de su esposa, por el delito de pedirle que me enviara un mensaje antes de entrar a mi apartamento. Y ahí fue cuando algo hizo clic.
Fue entonces cuando dejé de verlo como un conflicto molesto y empecé a verlo como una oportunidad. Tenía información sobre las visitas de Trevor a hoteles, los correos electrónicos de despedida y su amiga Jessica, de la agencia de relaciones públicas. Información que podría restaurar la armonía, pero no la que Lauren imaginaba. Sonreí. Una sonrisa auténtica y genuina que probablemente parecía aterradora dado el contexto. Tienes razón, dije. Debería disculparme. Vamos a prepararlo para este sábado. Quiero hacerlo bien. La cara de Lauren se iluminó como si acabara de aceptar donar un riñón. Trevor parecía aliviado. Ninguno de los dos tenía ni idea de qué tipo de disculpa estaba planeando. Porque, claro, restauraría la armonía. Lo restauraría a toda costa. Pero no por ellos. En el momento en que acepté disculparme con Trevor en su propia casa, Lauren se transformó en una actriz que preparaba a su protagonista para la actuación de su vida. ¿Y por actuación? Me refiero a que pasó los 2 días siguientes transformándome en una foca amaestrada capaz de mantener en equilibrio una pelota sobre la nariz mientras aplaudía y parecía agradecida por la oportunidad. El miércoles por la mañana, me despertó a las 6:30, en mi día libre, por cierto, con una libreta y un café como si fuéramos a tener una reunión de negocios. Lo cual, en cierto modo, era cierto. El asunto de mi humillación. Bueno, he estado pensando en la disculpa, dijo, sentada con las piernas cruzadas en la cama mientras yo intentaba recordar por qué me había casado con esa persona. Necesita tocar puntos emocionales específicos. Tienes que reconocer tus celos, admitir tu inseguridad y... Esto es importante. Agradécele a Trevor por ser tan paciente contigo. Tomé un sorbo de café y asentí como un cabezón con falta de cafeína. Mamá, Marcus, hablo en serio. No se trata solo de disculparte. Se trata de demostrar que has madurado. Demostrando que entiendes cómo tu comportamiento lo afectó. Golpeó el bolígrafo contra el bloc de notas. Trevor me dijo que lloró después de que lo hicieras sentir incómodo. Lloró Marcus. Trevor lloró. El hombre que regañaba duramente a su compañero de relaciones públicas en un Marriott cada 2 semanas había derramado lágrimas porque le pedí que me enviara un mensaje antes de entrar a mi apartamento. La ironía era tan grande que podría cortarla con un cuchillo y servirla en una cena. Qué triste. Dije, poniendo cara de preocupación. No tenía ni idea de haberle hecho tanto daño. La expresión de Lauren se suavizó. Sé que no fue tu intención. Por eso esta disculpa es tan importante. Necesitas ayudarlo a sanar. ¿Ayudarlo a sanar? ¿De qué? ¿De un pequeño límite que intenté establecer? Mientras tanto, su esposa estaba en casa, probablemente preguntándose por qué su esposo olía a jabón de hotel y a mentiras. Pero claro, centrémonos en el viaje emocional de Trevor a través del trauma de que le pidieran que llamara a la puerta. Durante la siguiente hora, Lauren me explicó lo que ella llamó la estructura perfecta de una disculpa. Era como el esquema de una charla TED. Excepto que en lugar de difundir ideas que valieran la pena compartir, estaba difundiendo tonterías que valían la pena representar. Ella tenía viñetas. Tenía argumentos. Incluso me sugirió un tono de voz, serio, pero no desesperado. Humilde, pero no patético. Tienes que empezar por reconocer tus sentimientos, me indicó. Di algo como, me doy cuenta de que he estado luchando contra los celos. Asúmelo. No pongas excusas. Lo escribí con diligencia, luchando contra los celos. Luego, pasa al porqué. Explícale que te has sentido inseguro sobre la cercanía que tenemos Trevor y yo, y que estás trabajando para confiar en nuestra amistad. Inseguro sobre la amistad. Entendido. Y luego, esto es crucial, tienes que agradecerle. Agradécele a Trevor su paciencia, su comprensión y su influencia tan positiva en nuestra relación. Véndelo de verdad, Marcus. Hazle creerlo. La miré. Esta mujer a la que había prometido amar y apreciar, que ahora me estaba enseñando a manipularme frente a un público. ¿Quieres que le agradezca a Trevor por proteger nuestra relación? Exactamente. Aplaudió como si acabara de resolver un problema de matemáticas particularmente difícil. ¿Ves? Ya lo pilló.
Ah, ya lo estaba entendiendo. Estaba captando la imagen completa de lo completamente desquiciada que se había vuelto esta situación. El jueves lo dediqué a lo que Lauren llamaba preparación física. Al parecer, mi disculpa no se limitó a palabras. Se trató de mi lenguaje corporal, mis expresiones faciales y de lo que ella llamó la energía que yo traía a la habitación. Me hizo practicar mi humilde expresión en el espejo del baño. No bromeo. Nos quedamos allí juntas, yo mirándome en el espejo mientras ella me enseñaba la mejor expresión de remordimiento. Arqueé ligeramente las cejas. No demasiado. No te sorprendes. Estás reflexivo. Sí, así. Ahora suaviza la boca. No estás sonriendo, pero tampoco estás frunciendo el ceño. Eres abierta. Receptiva. Ajusté mi rostro según sus especificaciones, terminando con una expresión que me hizo parecer un cachorro triste intentando pasar una entrevista de trabajo, para un puesto para el que no estaba cualificado. Perfecto. Lauren tomó una foto con su teléfono. ¿Recuerdas esa cara? Es tu cara de disculpa. Mientras ella documentaba mi humillación para la posteridad, yo escribía mentalmente mi propia versión del discurso del sábado. Cada vez que me pedía que lo sintiera, pensaba en la confesión de Trevor en el bar. Cada vez que mencionaba la sanación y el crecimiento, recordaba los detalles del hotel y la cuenta de correo electrónico de segunda mano. Mira, Lauren creía que estaba dirigiendo una reconciliación. En realidad, me estaba ayudando a coreografiar el mayor giro argumental desde que Bruce Willis se dio cuenta de que estaba muerto. Iba a disculparme, sí, pero no la que ella había escrito. El viernes por la tarde, mientras Lauren estaba en el trabajo, me senté frente a mi portátil y escribí lo que iba a decir. No la versión desinfectada, como si fuera una terapia, que Lauren quería, sino la bomba de verdad que estaba a punto de soltar el sábado por la noche. Lo escribí, lo leí en voz baja. Le hice algunas modificaciones para que tuviera el máximo impacto y lo guardé en una carpeta llamada Documentos Fiscales 2019 porque Lauren nunca lo consultaría. Evitaba cualquier asunto financiero como si estuviera contaminado con la peste. Entonces hice algo que habría enorgullecido a Maquiavelo. Llamé a Clara. Clara Banks contestó al tercer timbre, con una voz agradable y despreocupada, como si no tuviera ni idea de que su mundo entero estaba a punto de dar un vuelco. Hola Clara, soy Marcus. Marcus Ale. Oh, Marcus. Hola. ¿Cómo estás? Parecía realmente contenta de saber de mí, lo que me hizo sentir un poco culpable por lo que estaba a punto de orquestar. Un poco. No lo suficiente como para cambiar mis planes, pero sí para reconocer que Clara fue daño colateral en una guerra que no inició. Estoy bien, gracias. Oye, quería llamar para confirmar que seguimos en pie mañana a las 7. Quiero asegurarme de que puedo hacerlo bien. Claro. Trevor me contó lo de la disculpa. Creo que es muy maduro de tu parte hacer esto, sinceramente. No muchos hombres estarían dispuestos a admitir sus errores. Si tan solo ella lo supiera. Sí, bueno, pensé que era hora de aclarar las cosas. Ya sabes cómo es. Los malentendidos pueden dañar mucho las relaciones si no se abordan directamente. Absolutamente. Y entre tú y yo, bajó la voz con aire conspirador. Creo que Trevor ha sido demasiado susceptible con todo el asunto. Acabas de pedirle que te escribiera primero, ¿verdad? Me parece razonable. Interesante. Así que Clara tenía algo de sentido común después de todo. Había vivido con Trevor lo suficiente como para reconocer cuando estaba siendo ridículo. Aunque aún no conocía la magnitud de sus defectos de carácter. Te lo agradezco, dije. Pero quiero hacer las paces como es debido. Delante de ambos. Es importante para mí que estemos todos de acuerdo. ¿Qué considerado? ¿Deberíamos tener la cena lista? ¿O es más bien para tomar algo? ¿Quizás solo algo para picar? No creo que tarde mucho. Últimas palabras famosas. Solo quiero decir lo que tengo que decir y espero que podamos seguir adelante. Suena perfecto. Nos vemos mañana a las 7. Colgué y me quedé allí un momento. Teléfono en mano. Pensando en la voz de Clara. Esperanzado.
amable. Totalmente inconsciente de que en 24 horas, su matrimonio estaría en ruinas. Una parte de mí se preguntaba si debía advertirle de alguna manera. Avísale de lo que venía. Pero eso arruinaría el factor sorpresa. Y, sinceramente, merecía escuchar la verdad de una manera que no pudiera negarse ni descartarse. Lauren llegó a casa esa noche y me preguntó una vez más sobre la disculpa. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras ella interpretaba el papel de Trevor y yo recitaba mis diálogos, como un actor en una lectura de mesa. Le dije que estaba celoso. Admití que me sentía insegura. Le agradecí a Trevor su paciencia, su guía y su increíble amistad, que significaba muchísimo para ambos. Perfecto, dijo Lauren, con lágrimas en los ojos. Eso es justo lo que necesita oír. Lo harás muy feliz, Marcus. Esto lo arreglará todo. Le sonreí, a mi esposa, quien había orquestado todo este ritual de humillación. ¿Quién pensó que obligarme a postrarme frente a su mejor amiga fortalecería nuestro matrimonio? De verdad lo espero. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera nervioso. Estaba demasiado nervioso y en ese extraño estado zen que alcanzas cuando te has comprometido con algo descabellado y no hay vuelta atrás. Me acosté en la cama junto a Lauren, escuchándola respirar, y pensé en lo diferentes que serían las cosas en 48 horas. El sábado por la mañana, Lauren estaba prácticamente emocionadísima. Ya le había enviado un mensaje a Trevor para confirmarlo, había elegido mi atuendo, pantalones caqui y camisa de botones, porque al parecer necesitaba parecer respetuosa y sincera, y me había dado una charla motivadora durante el desayuno sobre mantener la calma y hablar con el corazón. Recuerda, dijo, apretándome las manos por encima de la mesa como un entrenador antes del gran partido. Se trata de sanar. De seguir adelante juntos. De demostrarle a Trevor que lo valoras. Lo tengo, le aseguré. Créeme. Sé exactamente lo que tengo que decir. Y lo hice. Vaya si lo hice. Mi público estaba listo. Mi escenario estaba listo. Y en pocas horas, iba a ofrecer la actuación de mi vida. Pero no la que nadie esperaba. El sábado por la noche llegó con la típica anticipación que suele reservarse para finales de temporada y partidos de campeonato. Lauren pasó una hora preparándose, aunque no era ella quien actuaría esa noche. Era simplemente la orgullosa productora que veía cómo su creación cobraba vida. No dejaba de revisarme la ropa, ajustándome el cuello, asegurándose de que luciera humilde y arrepentida. Me sentía como un perro de exhibición preparándose para Westminster. Solo que, en lugar de atrapar un frisbee, estaba a punto de incendiar un matrimonio. Fuimos a casa de Trevor y Clara en el coche de Lauren porque ella insistió. Llegar juntos demuestra unidad, o cualquier tontería que hubiera leído en algún blog de relaciones escrito por una joven de 23 años que nunca se había casado. Durante todo el viaje, me estuvo entrenando con la respiración. Al parecer, necesitaba mantener la calma y la serenidad para que mi disculpa surgiera de una forma auténtica. La única forma auténtica de la que provenía era de una venganza pura y calculada, pero ella no tenía por qué saberlo. Trevor y Clara vivían en una de esas casas típicas de las afueras, donde una de cada 3 casas tiene la misma pintura beige y los mismos arbustos tristes en la entrada, intentando parecer bien cuidados. Llegamos exactamente a las 7 en punto porque Lauren insistió en que la puntualidad era una muestra de respeto. Me habría conformado con llegar a las 7:30, o nunca, pero ahí estábamos. Trevor abrió la puerta antes de que tocáramos, como si hubiera estado esperando junto a la ventana, esperándonos. Él también iba elegante. Vaqueros bonitos, una camisa blanca impecable, el pelo peinado hacia atrás con gel, como si fuera él quien recibiera un premio en lugar de una disculpa. Su sonrisa era enorme, de esas que decían que creía haber ganado algo. Marcus, Lauren, pasen, pasen. Se hizo a un lado con un gesto elegante, como si nos diera la bienvenida a un palacio en lugar de a una casa de 130 metros cuadrados que olía a velas de vainilla y sueños rotos. Clara apareció de la cocina con una bandeja de queso y galletas que parecía como si se hubiera tomado el tiempo, de verdad ordenándolas. Llevaba un vestido bonito, estaba peinada y maquillada. Se había arreglado para mi disculpa con su esposo. Lo absurdo de todo aquello me impactó como un camión.
Esta pobre mujer se había arreglado para verme humillarme ante el hombre que la engañaba. Hola, chicos. La sonrisa de Clara era cálida y sincera, completamente inconsciente de que estaba a punto de tener la peor noche de sábado de su vida. Me alegra mucho que estemos haciendo esto. Es importante aclarar las cosas, ¿no? Por supuesto. Dije, devolviéndole la sonrisa. Gracias por la invitación. Nos acomodamos en la sala, Trevor y Clara en su sofá, Lauren y yo en el sofá de 2 plazas frente a ellos. En la mesa de centro, entre nosotros, había la bandeja de quesos de Clara, unas copas de vino y una botella de vino tinto que Trevor probablemente había elegido porque creía que le daba un aspecto sofisticado. El escenario estaba listo. La iluminación era perfecta. Todos los actores estaban en sus puestos. Lauren me apretó la mano para animarme. Trevor se recostó con los brazos extendidos sobre el respaldo del sofá, con la apariencia de un rey a punto de recibir un tributo. Clara estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, con una expresión dulce y esperanzada, completamente desprevenida. Así que, empezó Trevor, con la voz llena de magnanimidad. Agradezco mucho que hayas venido esta noche, Marcus. Hay que ser muy grande para admitir que uno se equivoca. Asentí solemnemente. Tienes razón. Así es. Lauren me apretó la mano de nuevo, más fuerte esta vez, como señal de que debía empezar. Respiré hondo, no por nervios, sino porque quería vender esta actuación. Actuación de método, cariño. Trevor. Empecé con voz mesurada y sincera. Quiero empezar diciendo que he estado pensando mucho estos últimos días. Sobre mi comportamiento, sobre mis reacciones, sobre cómo he llevado nuestra amistad. Trevor asintió alentadoramente, devorándolo como si fuera su pastel de cumpleaños. Ahora me doy cuenta de que he estado lidiando con cierta inseguridad. Tener a Lauren y a ti tan cerca despertó algo en mí. Un miedo o celos de los que ni siquiera era plenamente consciente. Hice una pausa, mirándome las manos como si estuviera reuniendo fuerzas emocionales. Este era el guión que Lauren había escrito, y lo estaba interpretando a la perfección. Y eso no es justo contigo. Has apoyado nuestra relación sin parar. Has sido paciente conmigo, acogedor, generoso con tu tiempo y tu amistad. Marcus. Trevor empezó, pero levanté la mano. Por favor, déjame terminar. Esto es importante. Miré a Lauren, que estaba radiante de orgullo por lo bien que había funcionado su entrenamiento. Luego miré a Clara, cuya expresión era dulce y comprensiva. Finalmente, miré a Trevor. Tu amistad significa mucho para Lauren, y por extensión, debería significar mucho para mí. Has estado ahí para ella, para nosotros, de maneras que no he podido apreciar del todo. Trevor asentía con tanta fuerza que pensé que se le iba a caer la cabeza. Te lo agradezco, hombre. En serio. Por eso. Continué, levantándome lentamente. Quiero hacerlo bien. Y lo hice. Me arrodillé allí mismo, en su sala. Lauren jadeó y se llevó la mano a la boca. El pecho de Trevor se hinchó, como un pavo real. Clara parecía confundida, pero conmovida. Creyeron que me estaba disculpando dramáticamente, que estaba vendiendo mi arrepentimiento, mostrando el máximo respeto. No tenían ni idea. Trevor, dije, con la voz aún perfectamente sincera. Quiero agradecerte tu infinita paciencia. Tu guía. Por ser una amiga tan increíble que Lauren confía en ti para todo. Hice una pausa, viendo cómo su rostro se iluminaba de satisfacción. Tu amistad lo es todo. Marcus, soy yo. Trevor se sobresaltó, con la emoción impregnando su voz. Entonces me volví hacia Clara. En realidad, Clara, mi verdadera disculpa es para ti. La habitación quedó en silencio. Se oía el titilar de la vela de vainilla en la cocina. Siento no haberte contado lo de la aventura de Trevor el verano pasado. El tiempo se detuvo. Hablo de una imagen congelada de película. Rayado del disco. Todos, incrédulos, se detuvieron. Lauren se quedó boquiabierta. La cara de Trevor pasó del orgullo pavoneándose al horror absoluto en medio segundo.
Todo el color se desvaneció como si alguien le hubiera quitado un tapón. Clara simplemente parpadeó. Su cerebro claramente intentaba procesar lo que acababa de decir. Como cuando tu computadora se congela y no sabes si esperar o reiniciar todo. ¿Qué? La voz de Clara era apenas un susurro. Trevor fue el primero en recuperar la voz. Marcus, ¿qué demonios eres? El verano pasado, continué, todavía de rodillas porque la postura, de alguna manera, lo hacía aún mejor. Trevor y yo salimos a tomar algo. ¿Te acuerdas, Lauren? La noche de chicos que organizaste para que nos conociéramos. Miré a mi esposa, cuya cara mostraba una expresión curiosa, no podía decidir entre la sorpresa, la ira y el colapso total del sistema. Bueno, conectamos, sí. Trevor me contó todo sobre Jessica, de su agencia de relaciones públicas. Sobre las habitaciones del Marriott de la Quinta Avenida. Sobre la cuenta de correo electrónico que usa para reservar las habitaciones y que no te enteres. Clara, mientes. Trevor se puso de pie, con la voz temblorosa. Está mintiendo, Clara. Se lo está inventando porque está celoso y... Saqué mi teléfono. Gracias a Dios por la tecnología de captura de pantalla y mi paranoia de documentarlo todo. No me estoy inventando nada. Me escribiste a la mañana siguiente, ¿recuerdas? Rogándome que no se lo dijera a nadie. Levanté mi teléfono, mostrándoles la pantalla a todos. Ahí estaba, el mensaje de Trevor de aquella mañana de domingo con resaca. Gracias por ser tan amable con lo de anoche, hermano. Lo que te dije queda entre nosotros, ¿verdad? No lo vuelvas a mencionar. Y después mi respuesta. Tu secreto está a salvo. Clara se levantó lentamente, acercándose a mi teléfono como si estuviera en trance. Me lo quitó de la mano y se quedó mirando la pantalla, leyendo los mensajes una y otra vez como si tal vez cambiaran si los miraba suficientes veces. Trevor. Su voz se quebró al oír su nombre. Cariño, te lo explico. Extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió. ¿Se lo contaste? La voz de Clara se hacía más fuerte, la ira reemplazaba la sorpresa. ¿Se lo contaste a Marcus? Presumiste de ello delante de él. Estaba borracha. No quise decir. ¿Es cierto? Lo interrumpió, clavándole la mirada. ¿Hay alguna Jessica? ¿Hay algún hotel? Trevor abrió y cerró la boca como un pez ahogándose en el aire. Miró a Lauren con desesperación, como si ella pudiera salvarlo de esto. Pero Lauren seguía paralizada en su asiento, viendo cómo su amigo perfecto se revelaba como exactamente lo que yo siempre supe que era, un fraude. Contéstale, dije, levantándome por fin y sacudiéndome la rodilla como si acabara de rezar de verdad, en lugar de detonar una bomba nuclear. ¿Es cierto, Trevor? El silencio se prolongó durante lo que pareció una hora, pero probablemente solo fueron 10 segundos. Finalmente, Trevor dejó caer los hombros, y esa fue la confirmación que todos necesitaban. Clara dejó caer mi teléfono sobre la mesa de centro. El sonido del golpe contra la madera resonó con fuerza en la silenciosa habitación. Sal, le dijo a Trevor. Clara, por favor. Sal. Ella gritaba, las lágrimas le corrían por la cara y todo su cuerpo temblaba. Sal de esta casa ahora mismo. Esta también es mi casa. No me importa. Se le quebró la voz. Sal antes de que llame a la policía. Trevor miró a su alrededor con desesperación, a su esposa, que se estaba desmoronando, a Lauren, que parecía haber visto a alguien patear a un cachorro, y a mí, allí de pie, tan tranquilo como un perro. Tú, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tú lo hiciste. Lo arruinaste todo. Me ajusté la chaqueta, el mismo gesto que había practicado frente al espejo, solo que esta vez era real. No, Trevor. Lo arruinaste todo. Solo me aseguré de que todos lo supieran. Miré a Lauren, que me miraba como si nunca me hubiera visto. Creo que deberíamos irnos. No se movió. Seguía procesando la situación, intentando conciliar a St. Trevor con el Trevor infiel, intentando comprender cómo su amigo perfecto podía ser esa persona. Lauren, repetí, más suave esta vez. Vamos.
Por fin se levantó, moviéndose como un zombi, y la guía hacia la puerta. Detrás de nosotros, Clara sollozaba y Trevor suplicaba. Y toda la escena era exactamente el tipo de desastre caótico que yo había orquestado. Salimos al aire fresco de la tarde y cerré la puerta, amortiguando los sonidos de su matrimonio en ruinas. Caminé hacia el coche, me subí al asiento del conductor porque Lauren no estaba en condiciones de conducir, y me quedé sentada esperando a que se uniera a mí. Cuando por fin subió, se quedó mirando fijamente a través del parabrisas. Disculpa, dije, encendiendo el motor, y luego conduje a casa en completo silencio, dejando atrás los restos de la imagen perfecta de Trevor y disfrutando cada segundo. ¿Conoces esa sensación de meter una Mentos en una Coca-Cola y luego dar un paso atrás para ver la explosión? Así fueron más o menos las siguientes 48 horas, solo que en lugar de refrescos y dulces, fueron mentiras y traición, y en lugar de un divertido experimento científico, fueron las vidas de varias personas ardiendo en llamas. Y, sinceramente, estaba en primera fila y no me arrepiento en absoluto. El viaje a casa desde casa de Trevor y Clara fue de ese silencio que hace que las películas de terror parezcan acogedoras. Lauren estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana como si estuviera viendo cómo su visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Y, para ser justos, en cierto modo era así. Mantuve la vista fija en la carretera, con una mano en el volante, sintiéndome más ligero que en meses. Años, quizá. Hay algo profundamente satisfactorio en finalmente decir la verdad después de ver a todos dándole vueltas como si fuera radiactiva. Entramos en nuestro complejo de apartamentos, aparcamos y caminamos hasta la puerta sin decirnos ni una palabra. Era como estar casado con un mimo, solo que menos entretenido y más lleno de temor existencial. Abrí la puerta. La sujeté por costumbre y la observé mientras se dirigía directamente al dormitorio y cerraba la puerta tras ella. No de un portazo, sino cerrada. De alguna manera, eso era peor. Un portazo le habría dado la energía para estar furiosa. Este cierre silencioso significaba que se estaba cerrando, procesando y probablemente intentando averiguar si existía alguna realidad posible donde su mejor amigo, Trevor, no fuera un completo canalla. Alerta de spoiler, no lo había. Me preparé un sándwich de pavo y queso suizo con pan de centeno, porque incluso en medio de la crisis social, uno tiene que comer, y me senté en el sofá con el teléfono. Sabía lo que me esperaba. No se suelta una bomba así sin esperar que te devuelvan la metralla. El primer mensaje llegó a las 9:14, exactamente 47 minutos después de que saliéramos de casa de Trevor y Clara. Era de Stephanie, una amiga de Lauren de su club de lectura, de su noche de vino o de cualquier otra actividad que le diera más oportunidades de hablar de Trevor. Marcus, ¿qué demonios acabas de hacer? Lauren no contesta el teléfono y Trevor dice que inventaste mentiras sobre él. ¿Cómo pudiste avergonzarlos así? Me quedé mirando el mensaje, me reí a carcajadas, como una carcajada que resonó en nuestro tranquilo apartamento, y escribí una respuesta simple. Sin explicación, sin justificación. Solo una captura de pantalla del mensaje de Trevor de esa mañana después de la noche de nuestros chicos. Gracias por ser tan amable con lo de anoche, hermano. Lo que te dije que era entre nosotros, ¿verdad? No lo vuelvas a mencionar. Luego añadí una línea. Pregúntale a Trevor sobre Jessica, de su agencia de relaciones públicas. Enviado. El siguiente mensaje era de Michelle, otra del equipo de Lauren. Llegó a las 9:23. No puedo creer que airearas así los asuntos privados de alguien. Aunque fuera cierto, que no digo que lo sea, eso es asunto entre Trevor y Clara. Tenías que saberlo, ¿verdad? Otra captura de pantalla enviada. El mismo texto de Trevor. La misma sugerencia de preguntar por Jessica. Luego vino Brad, un chico del gimnasio de Trevor al que había visto solo 2 veces, y que al parecer se sentía capacitado para opinar sobre mis decisiones de vida. Menuda frialdad. Trevor es un buen tipo. Pase lo que pase entre ustedes, no tenías por qué destruir su matrimonio. Captura de pantalla. Enviado. Estaba volviéndolo eficiente. Mi teléfono se iluminaba como un árbol de Navidad enchufado a una central eléctrica. Cada notificación era de otra persona que se había enterado de la legendaria disculpa, y todas tenían opiniones sobre mi carácter, mis motivos, mi aparente envidia de la amistad entre Trevor y Lauren.
Fue como recibir una lluvia de reseñas de gente que solo había leído las de una estrella y decidió que era suficiente información para formarse una opinión completa. Aquí está la cuestión de la mentalidad de masa. Solo funciona cuando todos están en sintonía. Y esa página se estaba reescribiendo con capturas de pantalla y datos que nadie quería reconocer porque significaba admitir que habían estado adorando a un hombre que engañaba a su esposa mientras se hacía el amigo ideal de todos. A las 10 de la noche, los mensajes habían cesado casi por completo. No porque se les acabaran las opiniones. Los estadounidenses nunca se quedan sin opiniones. Es básicamente nuestro pasatiempo nacional. Pero como las capturas de pantalla circulaban, prácticamente podía rastrear su recorrido por el grupo de amigos basándome en los intervalos de tiempo. Alguien me escribía indignado, yo enviaba las pruebas y luego silencio. Ese silencio se prolongaba exactamente el tiempo que tardaban en escribirle a alguien algo como, «Madre mía. ¿Viste lo que me envió Marcus?». Y luego esa persona necesitaba otros 15 minutos para procesarlo antes de que el ciclo se repitiera. Era como ver caer fichas de dominó, solo que en lugar de pequeñas fichas rectangulares. Era la percepción que la gente tenía de Trevor Banks, profesional de relaciones públicas y adúltero a tiempo parcial. Alrededor de las 10:30, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Soy Mark, el esposo de Stephanie. Solo quería decirte que lo que hiciste requirió coraje. Trevor lleva años sin saber qué hacer con los límites, y nadie quería decir nada. Stephanie está enfadada contigo, pero lo superará. Bien por ti, amigo. Guardé ese mensaje. No porque necesitara validación. Estaba bastante seguro de mis decisiones en ese momento. Pero porque era agradable saber que al menos una persona en este círculo social tenía neuronas y columna vertebral funcionales. Lauren salió de la habitación sobre las 11. Yo seguía en el sofá, con el teléfono por fin en silencio, viendo una película de acción sin sentido donde todo explotaba y nadie tenía que lidiar con dinámicas de relación complicadas. Estaba parada en la puerta con aspecto de haber envejecido 5 años en 3 horas. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido y llevaba puesta su sudadera de la universidad, que solo usaba en emergencias y en la temporada de gripe. Mi teléfono no para, dijo. Tenía la voz ronca, probablemente por llorar o gritar contra una almohada o lo que fuera que estuviera haciendo allí. Todos me preguntan si lo sabía. Si lo estaba encubriendo. Pausé la película. ¿Estabas? ¿Qué? No. Claro que no. Parecía genuinamente ofendida por la sugerencia. No tenía ni idea. ¿Marcus? Trevor es mi mejor amigo. No lo haría. Se detuvo, quizá dándose cuenta de que sí, Trevor sin duda lo haría y lo hizo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el verano pasado. La noche que organizaste la sesión de unión de ese chico. Su rostro mostró una expresión compleja, donde varias emociones intentaron manifestarse a la vez y ninguna tuvo éxito. ¿Lo sabías desde hace meses? ¿Y no me lo dijiste? Trevor me pidió que no lo hiciera. Me lo suplicó, de hecho. Dijo que lo arruinaría todo. Me encogí de hombros. Pensé que si iba a arruinarlo todo, mejor lo hacía a mi manera. Esto no tiene gracia, Marcus. No me río. Aunque por dentro, en cierto modo lo estaba. Pasaste 2 días enseñándome cómo disculparme con un hombre que le había estado engañando a su esposa. Me hiciste practicar caras humildes frente al espejo. Convertiste mi límite razonable en una falla moral que requería penitencia pública. Así que sí, te disculpé. Pero no la que escribiste. Las manos de Lauren temblaban. Sabías que esto las destruiría. Sabías que Clara se derrumbaría. Lo hiciste a propósito. Tienes toda la razón. Lo hice a propósito. Igual que hiciste que nuestro matrimonio girara en torno a Trevor a propósito. Igual que priorizaste sus sentimientos sobre los míos a propósito en todo momento. Igual que intentaste humillarme a propósito delante de la única persona que merecía saber la verdad sobre con quién se casó. ¿Entonces esto es venganza? ¿Contra mí? Lo pensé un segundo. ¿Era venganza? Quizás en parte.
Pero también era justicia, liberación, sinceramente, simplemente mi cansancio de ser un simple secuaz en el delirio ajeno. Soy yo, mirándote en el espejo. Dije finalmente, lamento que no te guste lo que ves. Se quedó allí un minuto más. Probablemente buscando algo que decir que me convirtiera de nuevo en el villano. Pero ambos sabíamos que ese barco ya había zarpado. Trevor era el villano. Ella había sido su cómplice. Y yo era simplemente el tipo que finalmente dijo lo que todos pensaban, pero era demasiado educado para mencionarlo. Lauren regresó al dormitorio sin decir nada más. Oí el clic del cerrojo. Un cerrojo en una puerta de nuestro apartamento compartido. Lo cual parecía una metáfora de todo nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró una vez más. Otro número desconocido. Casi no lo revisé. Pensé que era solo otra persona del grupo de amigos con opiniones sobre mis decisiones de vida. Pero era Clara. Gracias por decirme la verdad. Encontré pruebas. ¿Se fue? Voy a solicitar el divorcio. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Había encontrado pruebas. Probablemente revisó el teléfono o la computadora de Trevor mientras él estaba en plena crisis. Y lo echó. Bien por ella. De verdad. Bien por Clara. Se merecía algo mucho mejor que un marido que se hacía el perfecto mientras la escabullía a sus espaldas. Le respondí. Lamento que haya sucedido así. Merece saberlo. Su respuesta llegó rápidamente. Es mejor saberlo que seguir viviendo una mentira. Gracias. Dejé el teléfono y exhalé. Una respiración larga que parecía haber estado conteniendo durante meses. Quizás años. El apartamento estaba en silencio, salvo por el llanto de Lauren en la habitación y las explosiones apagadas de mi película pausada. Por primera vez desde que me casé con Lauren, sentí que podía respirar. El peso con forma de Trevor que había estado sobre mi pecho había desaparecido. Claro, mi matrimonio probablemente estaba acabado. Seamos realistas, definitivamente estaba acabado. Pero al menos ya no tendría que compartirla con una tercera persona. Reanudé la película y vi el resto en paz. Disfrutando del simple placer de los problemas ficticios que se podían resolver con una persecución en coche y unas bromas ingeniosas en el momento justo. La vida real era más caótica, más complicada y mucho menos probable que tuviera un final feliz. Pero al menos era honesta. Y después de meses de engañarme para que pensara que yo era el problema, la honestidad me sentó de maravilla. El domingo por la mañana, después de la legendaria disculpa, me desperté con el sonido de Lauren preparando café agresivamente en la cocina. Y cuando digo agresivamente, me refiero a que azotaba las puertas de los armarios como si la hubieran ofendido personalmente. Hacía sonar las tazas como si estuviera haciendo una audición para una sección de percusión y ponía el molinillo de café a un volumen que sugería que intentaba despertar a todos en un radio de 3 manzanas. Era el equivalente sonoro a una rabieta. Y fue a las 7:30 de la mañana del único día que pude dormir hasta tarde. Me quedé en la cama. Ella se había sentado en el sofá después de nuestra conversación de la noche anterior, lo cual me pareció bien, y miraba fijamente al techo, oyéndola librar una guerra contra nuestros electrodomésticos. Así era mi vida ahora. Vivir con una mujer que se comunicaba exclusivamente mediante ruidos domésticos pasivo-agresivos y alguna otra mirada devastadora cuando tenía que compartir habitación conmigo. Para el lunes, Lauren había perfeccionado el arte de la ley del hielo. Se movía por nuestro apartamento como un fantasma, solo que los fantasmas suelen ser más silenciosos y menos críticos. Pasaba junto a mí sin mirarme a los ojos. Programaba sus duchas para cuando yo estaba en la sala y programaba sus comidas para que nunca tuviéramos que sentarnos a la mesa juntos. Era impresionante, la verdad. El nivel de coordinación necesario para evitar a alguien en un apartamento de 2 habitaciones requiere un gran compromiso. Fui a trabajar el lunes por la mañana agradecido por haberme escapado. Mi trabajo como analista financiero no es precisamente emocionante. Me paso la mayor parte del día mirando hojas de cálculo y asistiendo a reuniones que podrían haber sido correos electrónicos, pero al menos nadie estaba enojado conmigo por revelar una infidelidad. Mi compañera de trabajo, Jenny, notó algo diferente de inmediato, porque al parecer sonreía más de lo habitual.
Alguien está de buen humor, dijo, acercando su silla a mi escritorio durante nuestro descanso de la tarde. Una cita caliente este fin de semana. Algo así, dije. Más bien un desastre, en realidad, pero en el buen sentido. Jenny arqueó una ceja. Era de esas personas que podían sacarte historias enteras con la combinación perfecta de curiosidad y silencio. La había visto hacerlo con otros compañeros de trabajo durante las pausas del almuerzo. Hacía una pregunta, y de repente la gente le contaba sus divorcios problemáticos, sus problemas con sus suegras o por qué habían comprado un tiempo compartido en Florida que nunca usaron. Bueno, tienes que contármelo ahora, dijo. No puedes simplemente dejar de lado el desastre, pero en el buen sentido, y luego volver a tus hojas de cálculo. Así que se lo conté. No todo. No iba a airear todos mis trapos sucios en la sala de descanso de la oficina, sino la versión resumida. La mejor amiga de su esposa, el incidente de la llave de repuesto, la disculpa forzada, la gran revelación. Los ojos de Jenny se agrandaban con cada frase, hasta que parecía alguien viendo un giro inesperado en una película de suspense. Espera, ¿te arrodillaste y luego le dijiste a su esposa que la engañaba? Sí que lo era. Intenta no reírte, lo noté. Su boca hacía esa mueca de querer sonreír, pero se resistía. Es lo más brutal que he oído en mi vida. Prefiero pensar que es eficiente, dije. ¿Para qué perder el tiempo con una disculpa aburrida cuando puedes decir la verdad y resolver varios problemas a la vez? ¿Cómo se lo está tomando tu esposa? Tan bien como cabría esperar. Ahora mismo finge que no existo, al mismo tiempo, se asegura de que sepa que está enfadada, hablando lo más alto posible durante las tareas domésticas. Jenny se rió, esta vez sí que se rió. La cara de los sonidos pasivo-agresivos de la casa. Clásico. Mi exmarido hacía eso antes de que nos separáramos. Cargaba el lavavajillas como si quisiera castigar los platos. Hizo una pausa y luego añadió, por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. La esposa de ese tipo merecía saberlo. Fue agradable escuchar eso de alguien ajeno a la situación. Todos en el círculo social de Lauren eran del equipo Trevor o del equipo Don Nadie, porque esto es incómodo. Pero Jenny era solo una tercera persona neutral que podía analizar los hechos y formarse una opinión sin carga emocional. El martes fue más de lo mismo. La guerra fría de Lauren, mis tranquilos días de trabajo y un silencio que me resultó más reconfortante que cualquier conversación que hubiéramos tenido en meses. Empezaba a darme cuenta de que un mal matrimonio es, de alguna manera, peor que no tener ningún matrimonio. Al menos cuando estás solo. No tienes que andar con rodeos ante los sentimientos de otra persona mientras resiente tu existencia. El martes por la tarde, estuve en una reunión sobre proyecciones trimestrales. La información fascinante te hace recordar por qué te graduaste en negocios cuando vibró mi teléfono en el bolsillo. Lo ignoré porque mi jefa Carol estaba en plena presentación de PowerPoint y opinaba sobre que la gente revisara sus teléfonos durante las reuniones. Pero volvió a sonar. Y luego una tercera vez. O alguien necesitaba contactarme de verdad o me había suscrito sin querer a una de esas campañas de spam que te envían 50 mensajes sobre garantías de coches. La reunión terminó sobre las 4 y revisé mi teléfono en el ascensor de camino a mi escritorio. 3 notificaciones, todas correos electrónicos. Los 2 primeros fueron los típicos mensajes de trabajo. El departamento de informática les recordó a todos que actualizaran sus contraseñas. Alguien de recursos humanos preguntó por las solicitudes de vacaciones. Pero el tercero me hizo detenerme en el pasillo, mientras revisaba el texto de la vista previa una y otra vez para asegurarme de leerlo correctamente. De Clara Banks. Asunto, gracias. Me quedé allí como una idiota bloqueando el paso mientras la gente pasaba a mi lado murmurando sobre él. Protocolo del ascensor. Mi dedo se posó sobre el correo electrónico un segundo antes de abrirlo. Y no voy a mentir, mi corazón latía con fuerza. Clara y yo no éramos precisamente amigas. Éramos amigables, claro. Así es como la gente es amigable cuando ambos están atrapados en el mismo círculo social disfuncional. Pero nunca nos habíamos comunicado personalmente. Ni mensajes, ni llamadas, y mucho menos correos. Lo abrí. Marcus, quería contactarte para agradecerte por decirme la verdad el sábado por la noche.
Sé que debió ser difícil hacerlo así y estoy seguro de que estás recibiendo muchas críticas de quienes piensan que deberías haberlo gestionado de otra manera. Pero quiero que sepas que te lo agradezco. Después de que te fuiste, confronté a Trevor. Al principio intentó negarlo. Dijo que mentías por celos, inseguridad o cualquier excusa que se le ocurriera. Pero lo vi en su cara. Llevo 6 años casada con él y sé cuándo miente. Así que le pedí que me diera su teléfono. Y cuando se negó, supe que todo lo que habías dicho era verdad. Se fue esa noche. Fue a casa de su hermano. Y ayer, mientras estaba en el trabajo, revisé su portátil. Encontré la cuenta de correo electrónico. Las confirmaciones del hotel. Mensajes con Jessica de hace 8 meses. Fotos que desearía no haber visto. Todo lo que dijiste era cierto y probablemente más de lo que ni siquiera sabías. Contacté con un abogado especializado en divorcios. Voy a presentar la demanda esta semana. También llamé a un cerrajero porque no confío en que intente convencerme de lo contrario. No sé si lo hiciste por mí, por ti o simplemente porque estabas harto de guardar secretos. Quizás fueron las 3 cosas. Pero sean cuales sean tus razones, me diste la información que necesitaba. Todos los demás en nuestro grupo de amigos o lo sabían y no me lo dijeron. O no lo sabían porque nunca cuestionaron la imagen perfecta que Trevor se esforzó tanto por mantener. Me pusiste un espejo delante y por fin vi lo que realmente había. Gracias por eso. Lamento la situación en la que esto te pone con Lauren. Sé que ahora tienen sus propios problemas. Pero sepan que al menos una persona piensa que hicieron lo correcto. Encontré pruebas. ¿Se fue? Voy a pedir el divorcio. Gracias de nuevo. ¿Clare? Lo leí 3 veces parada en el pasillo, fuera del ascensor. Luego fui al baño. Me encerré en un cubículo y lo leí 2 veces más porque necesitaba asegurarme por completo de que era real. Clara había encontrado pruebas. Había echado a Trevor. Estaba pidiendo el divorcio. Y ella me estaba agradeciendo. Exhalé un largo suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Por fin, alguien en todo ese grupo de amigos malditos tenía algo de sentido común. Alguien que no se lanzara a defenderlo de inmediato solo porque había pasado años construyéndose la imagen de ser el favorito de todos. Alguien que pudiera analizar las pruebas y tomar una decisión racional en lugar de priorizar la lealtad sobre la verdad. Por una vez, yo no era el villano. Solo era el tipo que les ponía un espejo frente a sus tonterías. Y, sinceramente, eso me hizo sentir mejor que cualquier disculpa que pudiera haber dado. Le respondí rápidamente antes de darle demasiadas vueltas. Lamento que haya sucedido así. Mereces saberlo. Su respuesta fue rápida. Mejor saber que seguir viviendo una mentira. Gracias. Guardé el teléfono y sonreí al verme reflejado en el espejo del baño. Me veía igual. Los mismos ojos cansados por no dormir bien. La misma barba de las 5 que olvidé afeitarme esa mañana. La misma camisa barata que había usado demasiadas veces este mes. Pero algo se sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera estado cargando con una mochila llena de piedras. Y alguien finalmente me hubiera dicho, oye, sabes que puedes dejar eso, ¿verdad? Esa noche, al llegar a casa, me encontré con que Lauren había pasado de los ruidos pasivo-agresivos de la cocina a una guerra psicológica total. Había reorganizado los muebles del salón. Quitado todas nuestras fotos juntas y estaba poniendo a todo volumen el catálogo completo de álbumes de rupturas de Taylor Swift, lo que sugería que nuestros vecinos iban a presentar una queja por ruido. Nunca volveremos a estar juntos, sonaba una y otra vez, lo cual me pareció un poco obvio. Pero la sutileza nunca había sido el fuerte de Lauren. No me involucré. No le pregunté qué estaba haciendo ni por qué el sofá estaba ahora en la dirección equivocada ni dónde estaban todas nuestras fotos. Me preparé la cena, con restos de comida china del fin de semana, y la comí en la habitación con la puerta cerrada mientras leía el correo de Clara una vez más. Esa noche, por primera vez en lo que parecían años, dormí como un hombre que acaba de limpiar una casa embrujada. Se acabó el miedo de Trevor a mi matrimonio. Se acabó fingir que todo estaba bien cuando claramente no era así.
Se acabó hacer de actor secundario en la versión retorcida de otra persona de cómo debería ser una relación. Los fantasmas se habían ido, la casa estaba limpia y por fin podía descansar. Para el miércoles, el maratón de Taylor Swift ya había entrado en su tercer día, y empezaba a entender por qué algunos países clasifican la privación del sueño como tortura. Lauren había pasado del volumen normal del día a lo que solo puedo describir como intentar comunicarse con extraterrestres en niveles de volumen de la galaxia vecina. A las 3 de la mañana, las 3 de la mañana cuando los humanos normales duermen, me desperté con You Belong With Me temblando las paredes como si viviéramos en una falla geológica durante un terremoto. Me quedé en la cama, mirando al techo, y tuve lo que algunos llamarían un momento de claridad. Lauren seguía viviendo en mi apartamento. Mi apartamento. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre porque lo firmé 6 meses antes de casarnos. Cuando era un soltero feliz que no sabía que su futura esposa venía con una mejor amiga que le daba apoyo emocional. Ella se mudó con nosotros después de la boda, y nunca nos molestamos en añadirla al contrato porque, y aquí está el truco, pensé que íbamos a estar juntos para siempre. Resulta que la eternidad tiene fecha de caducidad, y esa fecha fue aproximadamente cuando Trevor Banks decidió usar su llave de repuesto sin permiso. El jueves por la mañana, llamé a mi casero. Se llamaba Frank, un hombre de unos 60 años, dueño de la mitad de los edificios de nuestro barrio, y tenía la actitud práctica y sensata que da el trato con inquilinos durante 40 años. Siempre pagaba la renta a tiempo, nunca me quejaba del radiador viejo que resonaba como un fantasma intentando escapar de las tuberías, y arreglaba pequeños problemas yo mismo en lugar de molestarlo. Teníamos una buena relación, de esas que se basan en el respeto mutuo y en que yo no le daba la lata. Frank, soy Marcus del 4B. Marcus, ¿cómo te va? El radiador te está fallando otra vez. No, el radiador está bien. Pero necesito consejos sobre los procedimientos de desalojo. Hubo una pausa, tu esposa te estaba dando problemas. Mira, por eso me gustó Frank. No hacía 1.000.000 de preguntas ni exigía una historia detallada. Llevaba suficiente tiempo como casero como para saber que cuando un hombre casado llama preguntando por un desalojo, es porque el matrimonio se está yendo al traste y alguien tiene que irse antes de que se maten o destruyan la propiedad. Probablemente ambas cosas. Algo así. No está en el contrato de arrendamiento. ¿Cómo puedo sacarla legalmente? Frank me explicó el proceso. En nuestro estado, aunque no figuraba en el contrato de arrendamiento, había establecido su residencia al vivir aquí más de un año. Eso significaba que no podía simplemente cambiar las cerraduras y tirar sus cosas a la calle como hacen en las películas. Tuve que notificarle formalmente por escrito con 30 días de antelación para que desalojara la propiedad. Si se negaba a irse después de eso, podía solicitar el desalojo judicialmente, pero Frank dijo que rara vez se llegaba a ese punto. La mayoría de la gente entendía el mensaje y se marchaba antes de que se legalizara. Asegúrate de que el aviso sea por escrito, aconsejó Frank. Ponle fecha. Fírmalo. Quédate con una copia. Entrégasela directamente si puedes o déjala en un lugar donde seguramente la vea. Necesitas documentación de que la recibió. El viernes por la tarde, redacté el aviso de desalojo más profesional que pude. Lo imprimí en papel normal, ya que no tenía membrete oficial y no se trataba precisamente de una fusión empresarial. Fue sencillo y conciso. Lauren, le notifico formalmente que tiene 30 días a partir de la fecha de esta carta para desocupar el apartamento. En la dirección. El contrato de arrendamiento está a mi nombre y ejerzo mi derecho a rescindir su contrato de residencia. Debe retirar todas sus pertenencias personales antes de 30 días. Firmado, Marcus Ale. Lo dejé en la encimera de la cocina, donde seguro lo vería. Lo sujeté con el salero para que no se volara cuando, inevitablemente, cerrara puertas de golpe y creara túneles de viento con su furia. Lauren lo encontró sobre las 6 de la tarde. Yo estaba en la habitación fingiendo leer un libro, pero en realidad estaba atenta a su reacción. Oí el crujido del papel, un largo silencio, y luego... ¿En serio? Irrumpió en la habitación con el aviso como si fuera una citación. Tenía la cara roja, la mirada desorbitada y temblaba de furia o de incredulidad. Quizás ambas. La verdad es que, a estas alturas, había visto tantas versiones de Lauren enfadada que todas se confundían.
¿Me estás echando? ¿De nuestro apartamento? Busqué en mi libro una novela de suspense sobre un tipo que intenta escapar de una situación complicada, que me pareció un poco obvia, pero en fin. Es mi apartamento. No estás en el contrato de arrendamiento. Y como está claro que no funcionamos, uno de los dos tiene que irse. No voy a dejar mi casa. Eso significa que tienes que irte. No puedes echarme sin más. Vivo aquí. De hecho, puedo. Hablé con el propietario. Tienes 30 días. Es más que justo. Volví a concentrarme en mi libro como si esta fuera una conversación completamente normal y no el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Lauren se quedó allí, balbuceando, buscando palabras que le quitaran realismo a aquello. ¿A dónde se supone que debo ir? No lo sé. ¿A tus padres? ¿A casa de algún amigo? ¿Quizás al sofá de Trevor? No pude resistirme a esa última frase, aunque sabía que echaría más leña al fuego. Su cara se puso roja y morada. Eres un imbécil. Sí. 30 días. Se entregó el aviso. Pasé página de mi libro aunque no había leído ni una sola palabra. Salió hecha una furia, y el volumen de Taylor Swift subió de inmediato a niveles que antes se creían imposibles en un entorno residencial, pero ahora me daba igual. La cuenta atrás había empezado. 29 días y algo más para recuperar mi apartamento, mi vida, para mí. Las 2 semanas siguientes fueron como imaginé que sería vivir en una zona de guerra, solo que en lugar de bombas, fueron notas pasivo-agresivas y guerra psicológica. Lauren dejó notas adhesivas por todas partes. En el refrigerador, los celos te sientan bien. En el espejo del baño, espero que seas feliz sola. En mi laptop, Trevor tenía razón sobre ti. Eso último me hizo reír mucho porque la opinión de Trevor había envejecido como la leche al sol. Empezó a desconectarme el cargador del teléfono sin querer durante la noche para que no sonara la alarma. Usaba toda el agua caliente por la mañana antes de que me despertara. Reorganizó la cocina para que nada estuviera donde antes, y encontrar una taza de café se convirtió en una búsqueda del tesoro diseñada por alguien que me odiaba. Era mezquina, vengativa y, sinceramente, bastante creativa. Si se hubiera esforzado tanto en nuestro matrimonio, quizá no estaríamos en esta situación. Mi compañera de trabajo, Jenny, recibía actualizaciones diarias durante las pausas del almuerzo. Vivía indirectamente mi desastrosa situación doméstica porque, al parecer, su propia vida era demasiado estable y aburrida. ¿De verdad te escondió todos los zapatos izquierdos?, preguntó Jenny, incrédula. Todos. Ayer tuve que usar zapatillas desiguales para ir al gimnasio. Parece que me vestía a oscuras. Eso sí que es impresionante. Malvada, pero impresionante. Está comprometida. Le concedo eso. La verdadera escalada llegó el día 23 de la cuenta regresiva para el desalojo. Llegué a casa del trabajo y encontré a Lauren en la sala con cajas de embalaje esparcidas por todas partes, lo cual fue bueno. Por fin estaba empacando. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no estaba empacando sus cosas. Estaba empacando las mías. Mi televisor de pantalla plana ya estaba envuelto en plástico de burbujas y guardado en una caja. Mi PlayStation estaba al lado. Tenía las manos en mi estantería, sacando mi colección de novelas de suspense de bolsillo que había ido acumulando desde la universidad. ¿Qué haces?, pregunté, aunque era bastante obvio lo que hacía. Me estaba robando mis cosas. Me llevo lo que es mío, dijo sin mirarme. Lauren, ese televisor es mío. Lo compré 2 años antes de conocernos. La mitad de todo lo que hay en este apartamento es mío. Así funciona el matrimonio. Así funciona el divorcio, quizá. Y ni siquiera lo estamos haciendo oficialmente todavía. No puedes llevarte mis cosas solo por estar enojada. Se giró hacia mí y vi que había estado llorando. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados y parecía realmente devastada. Por un segundo, solo un segundo, casi me sentí mal. Casi. Me humillaste, Marcus. Destruiste mi amistad con Trevor. Pusiste a todos en mi contra. Lo mínimo que puedes hacer es dejarme algunos muebles.
El televisor no es un mueble. Y yo no destruí tu amistad con Trevor. Trevor lo hizo él mismo cuando decidió engañar a su esposa y presumir de ello con desconocidos. Eres despiadada. Agarró la caja con el televisor y empezó a arrastrarla hacia la puerta. Me puse delante de ella. Lauren, devuélvelo. Es la mitad mía. Genial. Sonreí. Y sé que no era una sonrisa bonita porque pude sentir lo aguda que era. Entonces puedes tomar la mitad izquierda. Me miró fijamente. ¿Qué? La mitad izquierda del televisor. Esa es tu mitad. Me quedaré con la mitad derecha. Podemos usar una sierra y partirla por la mitad. Es perfectamente justo. Su boca se abrió y se cerró como un pez intentando descubrir cómo respirar. Estás loco. Poco práctico. ¿Quieres la mitad? Toma la mitad. Si no, guarda mi televisor y empaca tus cosas. Nos quedamos allí parados, con las manos aún en la caja y yo bloqueando la puerta. Finalmente, me soltó y retrocedió. Bien. Quédate con tu estúpida tele. Quédate con todo. De todas formas, no quiero nada de este apartamento. Genial. Quedan 7 días. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Lauren pasó el resto de la semana empacando sus pertenencias en total silencio. Se acabó Taylor Swift. Se acabaron las notas adhesivas. Se acabaron los intentos de robar mis aparatos electrónicos. Solo un embalaje frío y eficiente, como si fuera un robot programado para recoger sus pertenencias y salir del lugar. La mañana del día 30, al despertar, la encontré desaparecida. Toda su ropa, sus artículos de tocador, sus libros, su ridícula colección de cojines decorativos que no servían para nada. Todo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Había dejado la llave en la encimera de la cocina junto a una nota de despedida. La cogí, sentí su peso en la palma de la mano y la tiré al cajón de los trastos. Más tarde, se la devolvería a Frank. Pero ahora mismo, iba a disfrutar del silencio. Mi apartamento. Mi espacio. Mi vida. Por fin, 6 meses dan para muchas cosas. Puedes aprender un nuevo idioma en 6 meses. Puedes entrenar para un maratón. Puedes dejarte crecer un mal corte de pelo. Y, al parecer, puedes ver cómo la vida de 2 personas se desmorona por completo en cámara lenta mientras comes palomitas y disfrutas del espectáculo desde una distancia cómoda. No voy a mentir, seguí a Trevor y Lauren después de que todo se desmoronara. No como un acosador inquietante, sino con la naturalidad con la que se vigila un desastre cuando uno es el que enciende la cerilla. Las redes sociales son una herramienta fantástica para este tipo de reconocimiento. A la gente le encanta compartir su miseria en línea, y Trevor y Lauren no fueron la excepción. Empecemos por Trevor, porque su caída fue particularmente satisfactoria, con esa especie de schadenfreude que te hace sentir un poco culpable, pero no lo suficiente como para dejar de disfrutarla. ¿Recuerdan cómo Trevor vivía en esa bonita casa adosada con la pintura beige y los tristes arbustos? ¿Aquella donde presenté mi legendaria disculpa? Sí, ya no vive allí. Clara obtuvo la casa en el acuerdo de divorcio, lo cual se logró sorprendentemente rápido una vez que su abogado revisó todas las pruebas. Resulta que, cuando te pillan con las manos en la masa con 8 meses de recibos de hotel, correos electrónicos incriminatorios y fotos que harían que tu abuela te repudiara, el juez no se muestra muy comprensivo con tu versión de los hechos. Trevor ahora vive en lo que solo puedo describir como una caja de zapatos con delirios de grandeza. Lo sé porque su amigo Kyle, que al parecer no es muy buen amigo, publicó una foto en Instagram desde el nuevo piso de soltero de Trevor. Parecía que el apartamento cabía en mi habitación, con espacio de sobra para un coche pequeño. Se trata de un estudio en la zona mala de la ciudad, de esos lugares con comodidades como un aparcamiento que solo se limpia en verano y una máquina expendedora que lleva rota desde 2019. ¿Pero lo peor? La pensión alimenticia. El abogado de Clara lo destrozó por completo en el juicio. No solo se quedó con la casa, sino que también se quedó con una parte importante de sus ingresos mensuales. Me enteré por los rumores, bueno, por Jenny del trabajo, que conoce a alguien que trabaja en la agencia de relaciones públicas de Trevor,
que le paga a Clara aproximadamente el 40% de su salario. Resulta que a los jueces no les gusta que engañes a tu pareja y luego intentes ocultar bienes. ¿Quién lo iba a decir? A la agencia de relaciones públicas tampoco le entusiasmaron las actividades extracurriculares de Trevor. Algo sobre carácter moral y representación de los valores de la empresa. Y no podemos tener a alguien manejando la reputación de nuestro cliente cuando no puede manejar la suya. No lo despidieron directamente. Eso habría sido demasiado fácil, pero lo degradaron. Trevor pasó de manejar 3 cuentas importantes a hacer trabajo pesado para los asociados junior. Me refiero a hacer presentaciones de PowerPoint y organizar sistemas de archivos. El tipo que solía presumir de conectar narrativas de marca ahora era básicamente una secretaria glorificada. Y Jessica, la mujer de su agencia de relaciones públicas por la que creía que valía la pena arruinar su vida, se trasladó a otra oficina unas 3 semanas después de que todo explotara. Al parecer, tener una aventura con una compañera de trabajo casada tampoco es bueno para la reputación profesional. Sobre todo cuando ese compañero se convierte en la moraleja de la oficina. El Instagram de Trevor, que solía estar lleno de fotos de buenos restaurantes, escapadas de fin de semana y de él con aires de suficiencia en eventos de networking, ahora está abandonado. Su última publicación fue antes de la legendaria disculpa. Una foto de él y Clara en una gala benéfica con el texto, "Noche de cita con mi bella esposa". La sección de comentarios se convirtió en una sesión de burlas tras la noticia. Alguien escribió "¿Cómo está Jessica?" y recibió 200 me gusta. Pero mi parte favorita de la caída de Trevor fue lo que pasó con su grupo de amigos. ¿Recuerdas que mencioné que Trevor tenía un grupo de chicos que lo adoraban? Brad del gimnasio, Kyle con su cuenta de Instagram, un par de tipos más cuyos nombres nunca me aprendí. Se volvieron contra él en un abrir y cerrar de ojos. Me encontré con Brad en una cafetería unos 3 meses después de que todo se arruinara. Me reconoció al instante, probablemente porque soy el tipo que se convirtió en una leyenda en su círculo social por razones completamente distintas a las de Trevor. Marcus. Hola, amigo. Brad se me acercó mientras esperaba mi café con leche. Parecía incómodo, pero también algo emocionado, como si tuviera un chisme que se moría de ganas de compartir. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Genial, genial. Oye, solo quería contarte qué hiciste en casa de Trevor. Eso sí que requería agallas. Todos pensábamos que Trevor era el hombre de bien, ¿sabes? Resulta que era un mentiroso. Asentí, aceptando la información como si fuera nueva para mí y no algo que supiera desde hacía 6 meses antes de arruinar su reputación. Sí, ya no salimos con él, continuó Brad. No se puede confiar en un tipo así. Además, su reputación está hecha pedazos. Empezamos a llamarlo señor Integridad en broma. Irónicamente, señor Integridad. Tuve que contener la risa. ¡Qué duro! Se lo hizo él mismo. Brad se encogió de hombros. Bueno, qué bueno encontrarte. Saluda a Lauren de mi parte. Ya no estamos juntos. Ah, cierto. Tiene sentido. Tomó su café y se fue. Y me quedé allí pensando en lo rápido que la gente abandona el barco cuando empieza a hundirse. Trevor se había pasado años forjando la imagen de ser el chico favorito de todos, y bastó una noche de sinceridad para demolerlo todo. Ahora hablemos de Lauren, porque su trayectoria fue igual de entretenida, pero de otra manera. Lauren volvió a vivir con sus padres unas 2 semanas después de la fecha límite de desalojo. Lo sé porque su madre, a quien había visto exactamente 3 veces y que siempre me miraba como si fuera un bicho raro que había encontrado en su jardín, me llamó un mes después para preguntarme si tenía alguna correspondencia de Lauren. Al parecer, Lauren seguía usando la dirección de nuestro apartamento para algunas de sus suscripciones y facturas, porque cambiar de domicilio requiere esfuerzo, y Lauren nunca se había esforzado mucho. Está pasando por un momento difícil, dijo su madre por teléfono, con la voz impregnada de ese tipo de juicio que solo las madres pueden tener. Volver a casa a los 32 años no es fácil. Le dije que me compadeciera mientras pensaba en lo que no es fácil. Estar casada con alguien que prioriza a su mejor amigo sobre su pareja. Pero no lo dije porque su madre ya pensaba que yo era el malo,
Y no tenía sentido discutir con alguien que estaba filtrando su información a través del discurso de victimización de Lauren. Gracias al mismo acoso en redes sociales que me mantuvo al tanto de Trevor, me enteré de que Lauren había intentado manipular la historia en línea. Publicó un ensayo largo y dramático en Facebook sobre las relaciones tóxicas, las personas que no soportan las amistades fuertes y la traición de la persona en la que más confiabas. Claramente se refería a mí, pintado a grandes rasgos, lo que la hacía parecer la víctima inocente de mi ataque de celos. Lo que pasa con mentir en redes sociales es que solo funciona si nadie tiene capturas de pantalla. Y adivina qué, varias personas tenían capturas de pantalla del texto de la confesión de Trevor, de la cronología de los hechos reales contra la narrativa creativa de Lauren. Su sección de comentarios se convirtió en una zona de conflicto. Quienes creía que estaban de su lado empezaron a cuestionar su versión de los hechos. Otros la criticaron directamente por defender a un infiel y permitir comportamientos tóxicos. Borró la publicación en 48 horas. Pero Internet es para siempre. La gente lo había guardado, compartido y convertido ciertas frases en memes. El intento de Lauren de controlar la narrativa fracasó estrepitosamente. Su Instagram contaba una historia distinta a la de su ensayo en Facebook. Ahora todo era estética de chica triste, fotos en blanco y negro de tazas de café, frases sobre reconocer tu valor, fotos de atardeceres con subtítulos sobre nuevos comienzos y aprender a estar sola. Cada publicación gritaba, definitivamente estoy bien y no estoy en una espiral. Los comentarios eran de su madre o de conocidos que publicaban mensajes de apoyo genéricos como, sé fuerte, que parecían más obligatorios que genuinos. Tuve noticias de Stephanie, ¿la recuerdas? La que me envió el mensaje inicialmente, enojada por haber avergonzado a Trevor. Que Lauren trabajaba en la inmobiliaria de sus padres, haciendo tareas administrativas. Era la misma mujer que hablaba de su carrera en marketing como si estuviera cambiando el mundo con cada campaña de redes sociales. Ahora estaba haciendo los trámites para su padre y viviendo en su habitación de la infancia rodeada de trofeos de voleibol del instituto. ¿Lo mejor? Al parecer, Lauren seguía hablando de lo injusta que era la vida. De lo agraviada que la habían tratado. Cómo destruí su amistad con Trevor por celos. Cómo Clara había reaccionado exageradamente ante el error de Trevor. No había aprendido nada. Creció un 0%. Sigue viviendo en una realidad donde era la protagonista de una historia trágica en lugar de un personaje secundario en el desastre de alguien. Stephanie me contó todo esto durante un encuentro casual en Target. Estábamos los dos en el pasillo de las toallas de papel porque así es la vida adulta. Te encuentras con gente de tu pasado mientras comparas la Bounty con la marca genérica. Y ella se disculpó. Lamento cómo reaccioné esa noche. Dijo. Tenías razón. Trevor era un fraude y Lauren lo estaba ayudando. Debería haberte escuchado en lugar de atacarte. No pasa nada. Dije. Porque guardar rencor consume energía y yo intentaba reservar la mía para cosas más importantes, como decidir entre 2 capas y 3 capas. No le va muy bien, ¿sabes? Lauren. Sigue diciendo que le arruinaste la vida, pero sinceramente creo que solo expusiste lo que ya estaba ahí. Eso podría ser lo más revelador que alguien haya dicho sobre toda la situación. Trevor pagaba la pensión alimenticia en un apartamento diminuto, con la reputación arruinada y amigos que lo llamaban señor Integridad en broma. Lauren vivía con sus padres, trabajaba para su padre y se negaba a aceptar que hubiera tenido algo que ver con la destrucción de su propio matrimonio. ¿Y yo? Estaba en Target comparando toallas de papel, viviendo sola en mi apartamento, respirando por fin con libertad por primera vez en años. La vida es así de curiosa. A veces, quienes más se esfuerzan por verse perfectos son los que más caen cuando se quitan la máscara. Y a veces, el tipo que todos creían el villano termina siendo la única persona honesta en la sala. Así de graciosa es la ironía. 3 meses después de que Lauren se mudara, por fin entendí cómo sonaba la paz. Nada de Taylor Swift a las 3 de la mañana. Nada de notas adhesivas pasivo-agresivas. Nada de Trevor metiéndose en cada conversación como un invitado inesperado que no entiende las normas sociales. Solo silencio, café y la calma que da el vivir por fin tu propia vida. Entonces Clara me envió un mensaje. ¿Un café algún día?
Invito yo. Quedamos en un sitio del centro y fue fácil. Sin drama. Sin intenciones ocultas. Sin disculpas performativas. Solo dos personas que habían sobrevivido a la misma telenovela, comparando notas y riéndose de lo absurdo del asunto. Un café se convirtió en cena la semana siguiente. La cena se convirtió en conversaciones reales donde ninguno de los dos tuvo que fingir, actuar ni gestionar los sentimientos del otro. Y entre las bromas y las conversaciones sinceras, me di cuenta de algo gracioso. Lauren quería humillarme, me obligó a arrodillarme y disculparme frente a su querido Trevor. Su deseo se cumplió. No me arrodillé. Simplemente enterré sus reputaciones mientras estaba allí. ¿La moraleja de esta historia? Nunca obligues a un hombre a disculparse si no sabes de que se arrepiente realmente. Si crees que esto es una locura, es que aún no has oído nada. La verdadera locura reside en mi audiolibro de historias de infidelidad brutales que impactaron al mundo. Haz clic en el enlace del comentario fijado y sumérgete. Es traición, exposición y karma a todo volumen.